Finalidad de continuar la audiencia y hacer conocer el sentido de la resolución por este colegiado en el expediente 682/2011, seguido en contra de Walter América Visaya, Patricio Cutipa y Cutipa, Gilbert Chura Yupanqui, Javier Pani Sarmiento, Rufino Machaca Quinto, Domingo Quispe Tancara, Eddie Uriarte Chandiga, Gregorio Buque Fernández, Félix Cutipa Mamani y Severo Efraín Iturri Gandarías. Por los delitos de extorsión agravada, tipo alternativo de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y delito contra la tranquilidad pública en su forma de disturbios en agravio del Estado peruano. Esta audiencia está a cargo del juzgado colegiado, integrado por los señores jueces Víctor García Coiga, Roger Fernández de Ponce y Jessica Condori Chata. Para los fines del registro, vamos a acreditar a las partes que se encuentran presentes, empezando por el Ministerio Público. Gracias, señor juez. Buenas tardes a los integrantes del colegiado, buenas tardes con todos los medios presentes y demás personas presentes en la sala, y también al Ministerio Público, con vista a Monzón Mamani, la comisión de la primera comisión de la corporativa pública. Los abogados defensores. Buenas tardes, señor magistrado, Ministerio Público, el abogado Martín Nicola Martín. Asumo la defensa técnica de Aymara Walter Adrica Visaya y Domingo Quispe Tancara. Los demás datos ya serían cocinados en la audiencia anterior. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. Buenas tardes, señor representante del Ministerio Público, colegas todos. El que es abogado Cristóbal Luque Villanueva, asumiendo la defensa técnica de Gilbert Chura Yupanqui. Los demás datos cobran consignados en las actas anteriores. Muchas gracias. El siguiente. Buenas tardes a todos presentes. El abogado Henry Augusto Bontarpiste, como datos ya consignados en la instalación del frente funcional, la presentación del acusado Patricio Cutipa y Cutipa. Gracias. Buenas tardes a los presentes, abogado Rodrigo Zapasa, para la defensa técnica del causado Félix Cutipa Mamani y en su representación, señor magistrado. Buenas tardes, señor magistrado, jefe de abogado sobre Javier Pani Sarmiento y demás datos ya se consignan en la audiencia anterior. Buenas tardes, abogado Iván Sarmiento Mamani, asumiendo la defensa y representación de Gregorio Luis Fernández. Gracias. De los acusados, quienes se encuentren presentes, por favor, si vas a indicar su nombre y DNI. Buenas tardes, señora autoridad. Mi nombre es Severo Efraín Gandarías, mi DNI 04743308. Bien.
de los demás acusados representan sus abogados defensores. Además, en la sesión anterior se ha indicado que incluso aún no concurran, se hará conocer la parte o el sentido del fallo por instrucción colegiada. Previo a indicar el sentido del fallo por este juzgado colegiado, debemos señalar que esta es una primera instancia y una resolución o una sentencia en un proceso penal no necesariamente va a contentar a todos, porque existen dos partes confrontadas. La parte que no esté de acuerdo apelará esta sentencia. Hemos educado en las sesiones que se han llevado de que se respeten los criterios de las partes en sus intervenciones. Y lo mismo en esta ocasión pedimos el criterio o la decisión adoptada por el juzgado. En el caso que sea impugnada, lo que se requiere es que lo hagan una defensa técnica, sin recurrir a los insultos ni otras insinuaciones. Creo que eso es lo correcto en un Estado constitucional de derecho. El autor Manuel Atienza dice que los juzgadores tienen el deber de dar razones de su fallo, de la resolución. El autor Robert Alexi, por su parte, señala que los casos difíciles, además de la dogmática jurídico-penal, resulta inaplicable en test de proporcionalidad. Con ello queremos decir que este juzgado tiene la obligación de deber de hacer conocer las razones y que la parte que no esté de acuerdo con estas razones obviamente tiene el derecho de impugnar. Para tomar una decisión se ha tomado en cuenta como temas fundamentales el pluralismo jurídico, y el derecho de los pueblos originarios, el conflicto de derechos en algunos que se presentan para aplicar esa proporcionalidad. Y por supuesto también los criterios dogmáticos jurídico-penales. Sabemos muy bien, para que exista una condena, tiene que haber un delito. Para que sea delito, una conducta tiene que cumplir con tres elementos fundamentales: que sea típica, antijurídica y culpable. Entonces, esos son los niveles de análisis que este colegiado lo hará, que hoy vamos a hacer conocer los puntos o los argumentos más fundamentales que serán desarrollados en la sentencia escrita. Además de ello, en el punto que corresponda, también señalaremos el test de proporcionalidad. Vamos a empezar por hacer conocer el sentido de la decisión sobre el fondo y luego pasaremos a explicar brevemente los fundamentos, porque el Código Procesal Penal hizo aquí. Perdón. En este extremo, por unanimidad existe sentencia absolutoria. Por unanimidad, con esa aclaración. Respecto del delito,
de disturbios con los votos del doctor Calizaya y el suscrito y también parte de la autoría, la sentencia es condenatoria. El respecto de Walter Aduili Calizaya y absolutoria por mayoría respecto de los acusados Patricio Yacutipa y Yacutipa, Gilbert Chura Yupanqui, Javier Páez Sarmiento, Rufino Machaca Quinto, Domingo Quispe Tancara, Eli Uriarte Chavilla, Gregorio Rubén Fernández, Félix Yacutipa Mamani y Severo Efraín Ituri Gandaritas. En voto de discordia, lo va a conocer la doctora Jessica en su momento. Los fundamentos más importantes. Ya, en la parte decisoria también debemos indicar que respecto del delito de disturbios, el Ministerio Público ha formulado en contra de los acusados como presuntos coautores. Eso sigue escrita en los alegatos del juicio oral, ha indicado una coautoría no ejecutiva. En este extremo, respecto de la sentencia condenatoria, el juzgado colegiado se desvincula de la coautoría por el de autor inmediato. Los hechos más fundamentales, en resumen, y también ha sido indicado por el señor fiscal, es que el 29 de noviembre del año 2007, mediante Decreto Supremo 083/2007, la Presidencia de la República autoriza la concesión de Minera Santa Ana, que está ubicada en la frontera del Perú con Bolivia y dentro de los 50 kilómetros, entre otros. Se producen una serie de reuniones con las autoridades del gobierno regional, con las autoridades del gobierno central, pero no se llega a acuerdos satisfactorios. Es así que el 26 de mayo del 2011 los hechos se agravan. Se produce quema de locales públicos y privados, destrozos, entre otros, de las instalaciones de la subprefectura, de la SUNAT, de aduanas, de la Contraloría y de las entidades privadas, y según la acusación, estos hechos del 26 de mayo del 2011 son los hechos concomitantes, es decir, los que configurarían, según el Ministerio Público, delito de extorsión agravada. El delito de extorsión agravada, previsto en el artículo 200, tercer párrafo, con el agravante del quinto párrafo, literal B, vigente al tiempo de la comisión de los hechos, conforme a la modificatoria por el artículo 2 del Decreto Legislativo 982, del 22 de julio de 2007, prescribía en los siguientes términos.
el que mediante violencia o amenaza toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos por ejecución de obras legalmente autorizadas con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida y otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Quinto párrafo. La pena será no menor de 15 ni mayor de 25 años si la violencia o amenaza es cometida, literal B, participando 2 o más personas. Los coautos no ejecutivos, entonces corresponde pues analizar cuáles son los elementos de la coautoría. Él ha sostenido ser dirigente en los audios. En el juicio dijo que es vocero, no que no lista, sino sigue siendo lo mismo y que de su intervención se corrige, pues, en efecto, tiene dominio de la voluntad de los demás. De las pruebas principales que tenemos, el oficio 03, donde firma como presidente de la Comisión del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la región Sur Puno, donde presenta un proyecto de ordenanza regional, así como el memorial 04 del 7 de marzo de 2011, donde igualmente firma como presidente de este frente y pide pues que eviten problemas. Caso contrario, nos veremos obligados a tomar acciones radicales y cualquier cosa que pase, el único responsable será el gobierno regional. Eso no así es el juicio. También tenemos el oficio 3840 de 2011 del Servicio de Inteligencia, donde remite la hoja de asistencia a las reuniones del gobierno regional de Puno, donde respecto de los otros imputados no se advierte ese dominio de la voluntad sobre los demás, si bien son dirigentes o comuneros o autoridades comunales, no se advierte ese dominio. Y menos por parte del Ministerio Público se ha dicho de qué manera, de dónde se deduce que tenía dominio sobre los demás, y menos hablado de que uno de los elementos es el dominio de la voluntad. Establecer con suma claridad de que lo acontecido en Puno es una situación excepcional que no se ha dado en el caso Bagua, ni tampoco en torno a casos en los que se ha manejado la teoría de la autoría inmediata a través de grupos organizados de poder. La diferencia es radical. En el caso de Bagua básicamente está orientado a una situación de defensa de la autonomía de los pueblos originarios. Se diferencia de contexto geográfico y de contexto social, pues los hechos en cuanto a disturbios han acontecido en un medio urbano diferente a lo que se ha defendido en el caso de Bagua. Queremos partir también indicando de que el derecho de las comunidades, de los pueblos aymaras, en el contexto de los hechos en general resulta totalmente legítimo, toda vez que se corresponde con el respeto irrestricto a la tierra, a la propiedad, a los recursos naturales, entre ellos el agua, y se enmarca dentro de lo que es el... Mi persona está de acuerdo con la responsabilidad penal de este acusado en relación al delito de disturbios, pero considero que el acusado Walter Adumili
tiene en este delito, tiene la calidad de coautor un ejecutivo y no de autor inmediato, conforme lo han sostenido mis colegas. Por cuanto, para mí no resulta lógico conseguir que el que haya cometido únicamente el ilícito penal de estudios haya sido únicamente el acusado Walter Rodríguez, sino que lo hizo conjuntamente con los acusados Patricio Yakutipa y Yakutipa, Gilbert Chura Yupanqui, Javier País Pimiento y Rufino Machaca Quinto, quienes tienen también la calidad de coautores no ejecutivos. Conforme el ordenamiento penal, la coautoría se pone expresamente regulada en el artículo 23 del Código Penal, que establece que el que realiza acción por medio de otro derecho común de los que cometen conjuntamente serán reprimidos con pena establecida por acción. Los elementos básicos que concurren para una coautoría de decisión común. Apoyar a esas organizaciones criminales por orden de la autoridad ética. Otro aspecto que hemos indicado que no se ha señalado obviamente sobre el derecho a la vida, en este caso se preguntarán, pero ¿por qué el derecho a la vida? Si se contamina el medio ambiente, su territorio, sus aguas, pero los pueblos originarios están destinados a extinguirse. En primero, de acuerdo a los hechos operadas actuadas, se puede advertir que concurren circunstancias de agravación genéricas previstas en el artículo 46 del Código Penal, así como también las circunstancias de atenuación de que no se ha indicado que tenga una antecedida y o eventualidad. Respecto a la reparación civil, la defensa del Estado ha solicitado cifrar la suma de 5 millones de soles. Sin embargo, no se ha actuado mayor agilidad probatoria, ni no se ha acreditado con prueba idónea como sería la valorización de los daños y perjuicios ocasionados a las entidades públicas y privadas, por lo que no puede estimarse por ese monto, pero sí señalarse un monto razonable, y en razón aquí también de las pruebas actuadas en el juicio se ha podido advertir los daños que se han ocasionado a las entidades públicas contra la SUNAT, contra la RIA, aduanas, la gobernación, incluso con quema de vehículos, quema de equipos de computación, documentación existente en esas instituciones, y los cargos de la presión fiscal por la presentación del delito, como copias del delito contra el patrimonio de las instituciones, como el ciudadano, previsto en el artículo 103 párrafo, con el plan de gobernanza, previsto en el 5 párrafo, entre el del mismo código, y el artículo del Código Penal, y el tipo alternativo del delito contra la salud pública y sobre la unidad de delitos contra el medio, transporte de innovación y servicios públicos y el artículo de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos previsto en sancionar el artículo 223 con el párrafo concordante en la ganancia previsto en el segundo párrafo del mismo artículo del código oficio respectivo una vez que quede los sentidos del creado. Segundo, absorber por absolver a los acusados Patricio Yakutipa y Yakutipa, Gilbert Chura Yupanqui, Javier País Sarmiento, Rufino Machaca Quinto, Domingo Quispe Tancada, Guido Verte y Changuina, Gregorio Fernández, Félix Normani y Cedel Rey y Turi Banderas, de la acusación fiscal por el delito contra la tranquilidad pública y su modalidad de delitos contra las públicas y su forma de delitos. Delito sancionado en el artículo 315, primer párrafo del Código Penal, en honor del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública especializada en delitos contra el orden público. Esta es una comunicación del sentido de la decisión. Hemos dado a conocer solamente los fundamentos principales, porque en realidad el detalle de la valoración probatoria sobre lo que en parte ya señaló la colega Onori Chata también están sustentados. ¿Por qué estimamos este dominio de la voluntad y en base a qué prueba? Eso seguramente va a estar debidamente detallado y ampliado
ya en la sentencia íntegra. Bien, agradecemos por su paciencia al público, así como a las partes. Vamos a señalar fecha para lectura de sentencia, el día 18 de julio del año 2017, a horas 3 de la tarde. Se da la lectura en esta sala o en la sala que designa el módulo penal, y se dará lectura conforme establece el Código Procesal Penal en su artículo 396, número 2, ante quienes concurran, por lo que no es obligatoria la presencia de las partes y los abogados defensores. El Código Procesal Penal establece que en caso del sentenciado o el imputado que no concurra tampoco su abogado defensor, se le notificará en su domicilio para procesar con la sentencia. Mientras que a las otras partes dispone el Código Procesal Penal que se le dará por notificado con la lectura de la sentencia. Bien, con lo que damos por concluida, siendo horas 5 de la tarde, con 5 minutos, se dispone cierre. Gracias.